Bien, siguiendo con nuestro tema de Abraham, vamos en el capítulo 13 ya, esta es la unidad número 4. Siempre, para que no haya confusión, quiero aclarar que la unidad número 1 es la que nos tomamos más tiempo, donde tuvimos todo lo que es la introducción. Tuvimos 3 clases en esa unidad y ahora Ujú. estamos en la número 4. No significa que es la clase número 4, pero los que ya han ido aquí clase a clase entienden eso. Y vamos a ver el capítulo 13 donde el Señor reafirma la convicción de Abraham por la tierra de Canaán. Toda la temática de la historia de Abraham está en el contexto del pacto de Dios con Abraham. Y no nos olvidemos que parte importante de todo esto es la respuesta que Abraham tiene a ese pacto, porque a Abraham siempre se le relaciona con la fe. De hecho, nosotros somos hijos de Abraham en el sentido de la fe. No es que Abraham nos engendró. Quiero siempre aclarar eso cuando se habla de que somos hijos de Mm. Abraham, porque en Hebreos capítulo 2 ahí está el texto, por favor, si hermano Martín, me puedes ayudar ahí, el capítulo 2 del libro de Hebreos, hay un texto importantísimo en las Escrituras, porque esto no es solamente del Antiguo Testamento, y dice el versículo 16 por favor, hermano, y con eso nosotros tenemos Porque que ciertamente, preguntarnos, ahora sí, adelante. dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Gracias, hermano. Cristo es el Salvador de seres humanos. Eso es lo que está diciendo el pasaje. Pero es Exacto. aún más específico. No dice de la humanidad, sino que dice de la descendencia de Abraham. Y nosotros somos la descendencia de Abraham. Porque el Señor Jesucristo Te cuando está pasando conversa, de nuevo, pastor. ya. Vamos a hacer una prueba. Hay problemas de señal, así que yo quiero ver si podemos cambiar de red Wi-Fi. Un momento. Bien, ahí me cambié a otra red y espero que funcione. No, Ahora está igual. está igual, No, está peor ahora. peor. Sí, Sí, o peor. ya, sin duda es la red. Sin duda es la red. ¿Podrías probar reiniciar los modems? Sí, sabes, eso voy a hacer. Un momento, por favor, ¿ya? Un momento, hermano. ¿Sí? Bueno, ahí se está reiniciando el módem del que estaba sacando la señal. Mientras tanto estoy con la del celular. Y vamos a ver. De todas maneras, algo se escucha, ¿verdad? Ahora se escucha bien, no hay interrupción. Allá. Vamos a seguir con este entonces. Bien, Te vas a entonces. quedar sin crédito. No. Gracias a Dios es ilimitado, así que no hay problema. Ah, bueno. Es un plan pastor. A ver, ya, cuando hablamos de hijos de Abraham, lo que la Biblia menciona como Cristo A lo ver de dijo a los... nuevo. ¿Qué será? ¿Qué será? Bueno,
Continúa, continúa, yo cualquier cosa, si se pone muy, Ya, muy pronunciado, te digo. ya, cuando Cristo menciona a los fariseos que no son hijos de Abraham, cuando los judíos están diciendo somos hijos de Abraham, ¿verdad? Y Cristo le dice, si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, ahí en Juan capítulo 8. Entonces nosotros somos hijos de Abraham por imitación, Mm, en ese sentido, ¿ya? Porque el que es hijo del diablo hace lo que el diablo hace. Ese es el contexto del pasaje. Y nosotros somos hijos de Dios, engendrados por Dios, pero por imitación somos hijos de Abraham. Así que lo que se enfatiza de Abraham en la historia de Abraham es su fe, es la fe de Abraham. Y eso es lo que está tratando siempre el pasaje. Por lo tanto, aquí tenemos la historia de Lot y Abraham se separan. Pero esto no está en función de Lot. La Biblia no quiere hablar de Lot. La Biblia quiere hablar de Abraham. La Biblia está hablando de cómo la fe de Abraham fue fortificada con todo esto que ocurrió, de irse a Egipto, de volver a Canaán. Y este incidente de la vida de Lot está escrito ahí para que nosotros sigamos pensando en Abraham, poniendo nuestros ojos en lo que está viviendo Abraham con respecto a su fe. Entonces, nunca, hermano, nunca nosotros tenemos que olvidarnos del contexto de las Escrituras. Y lo que está hablando el Señor, insisto, tiene que ver con el pacto y tiene que ver con la fe de Abraham. Porque si no, nos vamos a ir a fábulas y vamos a ir a otras interpretaciones que probablemente no van a ser lo que el texto quiere decirnos. Tenemos que preguntarnos, ¿qué quiere decirnos Dios acá? Entonces empezamos a tratar esto. Aquí dice ahí, estos son los contenidos de la clase que vamos a tener el día de hoy. Y tenemos número uno, Abraham recupera su camino de su obediencia, versículos 1 al 4. Número 2, designio divino para apartarse de Lot. Número 3, Dios expone la inclinación material de Lot. Y el número 4, el corazón de Abraham es fortalecido por Dios. Y comenzamos. Entonces, Abraham dice la Biblia que recupera el camino. ¿Cómo lo dice? Leo yo entonces el capítulo 12 del libro de Génesis y dice la palabra del Señor. Perdón, capítulo 13. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con el Lot. Y se devuelve Abraham hacia el Negev, lo tenemos aquí en los números que nosotros habíamos visto en el mapa anterior, la vez anterior, y tenemos que el número 4 ellos están en Egipto y después vuelve, y el número 5 ya está de vuelta aquí, y está al ladito del 2. Ahí llega. Ahí llega finalmente. Resulta que se devuelve de Egipto hasta el desierto y vuelve a subir hasta Betil y Jai. Eso lo va a decir después, obviamente. Y vamos a analizar estos pasajes de las Escrituras. La Biblia nos dice que subió de Egipto. Eh, tenemos que entender una cosa. Recuerden la geografía que tiene Canaán y vemos acá que lo fundamental es entender que hay lugares que tienen altura, por lo tanto siempre se hablaba de subir a Canaán o subir mm, a Jerusalén o descender a Egipto, ya, entonces nunca tenemos que perder el contexto, no está hablando en un contexto espiritual, no es que subió porque había descendido espiritualmente, ya, tenemos que siempre tener eso en consideración, en qué contexto están las palabras. Por supuesto que nosotros podemos también indicar que la decisión de Egipto fue una decisión mala, por lo tanto, no era bueno que Abraham tomara eso y coincide con el descenso espiritual. Pero hay un caso donde Dios mismo está llevando al pueblo de Israel a Egipto, o bien Dios mismo llevó a Jesús por medio de José a Egipto, ¿se acuerda? Cuando la Biblia dice que José soñó y descendió a Egipto, o en realidad fue a Egipto. Y eso no significa que tuvo un descenso en su vida espiritual, porque el contexto no es ese. Aquí tampoco ese es el contexto. Es una subida geográfica.
Lo que sí nos está diciendo Dios en la línea azul, porque ahí está la parte aplicativa, es que arrepentimiento es igual a cambio. Nunca nos olvidemos de esto. Perdón, hermana Marisa, no la había saludado. Arrepentimiento es igual a cambio. No existe el arrepentimiento sin cambio. Si Abraham se arrepiente de haber desobedecido a Dios y si queda en Egipto, eso no es arrepentimiento. Hoy en día, lamentablemente, las iglesias se está predicando, la mayoría de las iglesias, un mensaje equivocado, que la gente puede decir que se arrepiente o manifestar de alguna manera que se arrepiente, pero sigue haciendo exactamente lo mismo. Eso no es arrepentimiento. Bien. Número dos dice que con él, Lot. Es muy diferente, hay una diferencia sutil. Por favor, comparen este 13 versículo uno con 12 versículo 4. Miren la diferencia respecto a Lot. Perdón, es 4 y 5, ¿ah? 12, 4 y 5. Puede ser que la diferencia sea que primero Abraham lo llevó con él y en el 13:1 que Lot lo siguió. Exactamente. En el mismo pasaje donde dice que Lot fue con él, pero en el 5 reitera que es Abraham lo tomó, ¿verdad? Lo Lo tomó y lo tomó. llevó. Lo tomó, lo llevó a Canaán y después en realidad Lot se devolvió con Abraham. Yo imagino, y vamos a ver por el pasaje, que Lot no estaba muy contento de abandonar Egipto. Vamos a ver por las comparaciones que hace después. A Lot le gustó bastante la prosperidad, la fertilidad de esa tierra. Entonces, eso es impresionante, hermanos, porque tal como Israel, a Israel le pasó lo mismo. Él salió de Egipto, Israel, pero Egipto no salió de su corazón. Entonces, esa prosperidad que Lot anda buscando no estaba en Canaán con Abraham, con su tío, pero sí estaba en Egipto, y vamos a verlo eso más adelante. Número tres tenemos, perdón, ahí mismo en el número dos, en la parte azul, Dios va propiciando cambios beneficiosos. Sabemos que Abraham no obedeció del todo al pie de la letra como Dios le pidió que dejara su parentela, salió con su sobrino, pero Dios mismo va propiciando esto. Esto viene de parte de Dios porque algo quiere hacer Dios entre Abraham y Lot. Después, la riqueza de Abraham, la Biblia habla ahí en el versículo 3, perdón, en el versículo 2, capítulo 13, Abraham era riquísimo, dice, en ganado, en plata y en oro. Entonces, entendemos que Dios nos va a bendecir siempre, pero conforme a sus propósitos. No le disminuyó a Abraham su riqueza por haber estado en Egipto. No tuvo ningún perjuicio económico. Por el contrario, fue bendecido mucho más. Y eso era lo que Dios le había dicho. O sea, a pesar de lo que Abraham iba a hacer, incluso Dios cumple su parte. Recordemos que este es un pacto incondicional. No hay condiciones para la bendición de Dios. Eso no es lo que nosotros tenemos con Dios hoy día. La palabra de Dios en el Nuevo Testamento, en el marco del nuevo pacto incluso, nos deja claro a nosotros, número uno, como siempre, que Dios nos va a bendecir de acuerdo a sus propósitos, pero adicionalmente, Dios bendice basado también en nuestra generosidad. Si nosotros somos generosos, Dios nos va a bendecir, como dice ahí, para que haya más. ¿Y para qué quiere que haya más? Para toda buena obra. Eso está ahí en 2 Corintios capítulo 9. Eso es importantísimo, hermanos míos, entenderlo. En el nuevo pacto, Dios nos va a bendecir conforme a sus propósitos, pero está en función de la generosidad de cada uno. Como dice el pasaje, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Y ahí dice, cada uno de conforme a lo que propuso en su corazón. ¿A qué se refiere el Señor ahí? Que esto no es un evangelio de la prosperidad como se predica en las iglesias grandes y todo esto.
No, no, no. Esto tiene que ver con un corazón arrepentido, un corazón dadivoso. No es como que yo le doy al Señor para recibir de vuelta. Ese no es el corazón que Dios espera bendecir. Esto funciona solamente en creyentes. Por lo tanto, el Evangelio de la Prosperidad, eso de pacta con Dios, no tiene asidero dentro de, de lo que Dios nos ha planteado a nosotros. Así que Dios nos va a proveer de acuerdo a sus propósitos y también va a ser una cosecha. Esto se siembra en fe. Solamente un creyente maduro puede entender todo esto y experimentarlo, obviamente. Número 4 dice, versículo 3 volvió por sus jornadas. Esa palabra es importante. Jornada significa itinerario, o sea, se devolvió. Él sabía lo que tenía que hacer. Es reiterativo el Señor con esto del camino porque es la manera de manifestar que el corazón de Abraham es otro, que Abraham ya no confía en Egipto. ¿Cómo manifiesta Abraham su confianza en Dios? Volviendo por donde vino. Es un devolverse, literal, que tiene razón en su corazón. Y dice, desde el Negev hasta Betel, hasta el lugar donde había estado la palabra clave, antes su tienda, entre Betel y Jai. Entonces estamos entendiendo así que Abraham está recorriendo el camino de vuelta, ¿verdad? Versículo 4 al lugar del altar que había hecho antes, allí antes, específicamente al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Y aquí Abraham se reencuentra de nuevo con el camino inicial, ¿verdad? Y nosotros tenemos que entender que la adoración, hermanos, por si acaso, adoración, la mejor definición de adoración en torno a lo que significa en la práctica. Adoración son dos cosas. Número uno, reconocer que Dios está arriba, que Él manda y que yo tengo que obedecer y que yo estoy abajo, ¿ya? Y número dos, no solamente reconocer, sino que actuar en consecuencia. Eso es adoración. Adoración es eso, reconocer y actuar en consecuencia. ¿Qué cosa reconozco? Que Dios manda, que a Él le pregunto, que le tengo que obedecer, que Él tiene la razón, que Él está bien y yo estoy mal. Eso es lo que hay que reconocer y obviamente actuar en consecuencia. Entonces, esa adoración, esa entrega, hay que renovarla, hermanos, diariamente. Diariamente tenemos que presentarnos delante del Señor y renovar esa entrega. Muy bien, entonces avanzamos al siguiente punto. Tenemos el número 2, el designio divino. Esta parte es muy interesante. Dios está preparándole el escenario para que Abraham sea parte de Lot. Es Dios el que lo está haciendo. Y tenemos ahí del 5 al 9 y dice la palabra de Dios. También Lot, o sea, ¿qué cosa? Al igual que Abraham, no es el único Abraham. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Aquí tenemos que entender algo que está en el texto. Les hago una pregunta, hermanos. Eh, ¿Les llama la atención este asunto de que Lot tenía su propiedad? Si es así, ¿por qué? ¿Podría repetir la pregunta, pastor, porque no se escuchó bien? Sí, también Lot dice tenía ovejas, vacas y tiendas. La pregunta es Sí, eso sí. si les llama la Sí. atención de que él tenía su propiedad, valga la redundancia, propia. Bueno, no sé si estoy equivocado, ¿no? Pero en el texto, cuando dice que Abraham se fue y se llevó consigo a su sobrino, no deja ver si lo tenía o no, pero probablemente lo haya tenido y se lo haya llevado cuando se fueron. ¿Sí? Sin duda.
y al venir Abraham de una familia que se dedicaba a la idolatría y demás, probablemente esos bienes que tenía Lot hayan sido obtenidos no con la bendición de Dios, sino que, bueno, por su trabajo y su habilidad humana, digamos, para producir, pero no eran bienes con los cuales Dios lo bendijo, tal vez. Ya, bueno, vamos a aclarar primero que nada, en todo caso, Lot es un hijo de Dios. La Biblia nos menciona que él es un creyente, ¿ya? Y específicamente quiero llevarlos a Segunda de Pedro, porque eso es importante aclararlo. En Segunda de Pedro, justamente en el mismo capítulo 2, ¿ya? Dice el versículo 6, se los leo, 6 y 6 al 8 dice, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Concluimos entonces dos cosas. Número uno, lo que dice acá, que al momento de ser rescatado Lot, era creyente. Según la Biblia, el lenguaje de creyente es justo, ¿ya? Era una persona justificada. Eh, También podemos decir que su salvación debe haber sido a consecuencia de haber estado con Abraham, porque se separó bien tempranamente de Abraham, ¿ya? Sin duda Dios trató con Lot, no hay duda de eso. Entonces Lot sí creía en Dios, sí sabía, o sea, no adoraba ídolos ya, al menos ya, a esta altura. Eh, entonces, el asunto es que aquí hay un hogar dividido, por decirlo de alguna manera. O sea, Lot no era lo mismo que Abraham. Mire, les cuento una cosa bien sencilla. En economía no se habla de familias. Eso es en otro contexto social, no sé, o hasta religioso. Pero en economía se habla de la palabra hogar. Esa es la palabra que identifica. ¿Qué es un hogar? Y hogar viene de hoguera, por si acaso. Los que se reúnen en torno, no solamente para calentar, sino que lo más importante, para cocinar, para comer. ¿Y cómo se diferencia un hogar de otro hogar? La palabra clave aquí es presupuesto. Si comparten presupuesto, es un hogar. Pero si son presupuestos aparte, ¿verdad? Ya no es un hogar, son dos hogares. ¿Y por qué es importante determinarlo? Porque las decisiones que tome este hogar no necesariamente tienen que compartirse. Y eso es lo que está pasando acá. Abraham y Lot no comparten presupuesto. No son lo mismo. Abraham tiene su propia propiedad y Lot aparte. Lot podría haberse prohijado de Abraham y haber tenido bienes en común. No sé cómo hubiera funcionado eso en la antigüedad, pero él tenía una vida aparte de Abraham. Y ese es el punto. Dios trató con Abraham en torno al pacto, no con Lot. Si Dios trató con Lot, ya no fue en torno al pacto. El pacto es con Abraham. Entonces, eso es lo que quiere mostrarnos la Biblia. Abraham tiene su riqueza, pero Lot también tiene la suya. Entonces, algo va a ocurrir. Algo va a ocurrir. Porque estos dos personajes no tienen presupuestos, el mismo presupuesto. ¿Verdad? Y por eso nos dice la palabra de Dios más adelante. Volvamos a Génesis, por favor. Nos dice, Génesis capítulo 13. Hubo, perdón, versículo 6. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham
Dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Vamos a analizar todo esto. Número uno, ya vimos, Lot es independiente, ¿verdad? Y aquí podemos entender para nosotros, ¿cómo se ve eso para nosotros? Porque el Señor está poniéndonos una situación por delante que nosotros vamos viendo hacia dónde se dirige. Y Dios siempre, hermanos míos, siempre nos quiere evitar perjuicios innecesarios. El Señor le había dicho a Abraham, deja tu familia. Eh, Abraham, la Biblia dice que salió con su papá, lo vimos en las primeras clases, el papá se quedó en Harán, ahí se quedó Abraham también, hasta que murió su papá, luego siguió con Lot, y Lot tenía que también salirse de Abraham, porque Abraham tenía que haberlos dejado a todos, porque todo esto es tropiezo para la vida de Abraham. Y es la razón de por qué Dios nos dice las cosas. Cuando nosotros tenemos que tomar decisiones fuertes, como por ejemplo, en este caso, lo que tenía que hacer Abraham, siempre es por algo mejor. Dios nos quiere evitar estos perjuicios innecesarios. Bien. Número dos, esta tierra, la tierra dice que no era suficiente. Hermanos, no pensemos que se refiere a que el país de Canaán, como por ejemplo acá en la imagen que les estoy mostrando, este es el país de Canaán. Y no significa que tenían tanto que no podían estar en el país de Canaán. No, 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 no significa eso. Significa que no podían andar juntos, que la tierra donde estaban, ese lugar particular que cada uno, o sea, que habitaban, no podía ser compartido. Entonces tenían que separarse. Eso es lo que está diciendo. No es que toda la tierra de Canaán estaba llena de las posesiones de Abraham. No, 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 no era así. No era así. Cuando dice la tierra significa al lugar donde ellos estaban actualmente. ¿Ya? Y la pregunta que tenemos que hacernos, ya que, insisto, de nuevo, hermanos, no habla de Canaán, no, habla de que no podían andar así, juntos. Y esa es la razón. Dios está haciendo esto. Dios quiere a Lot fuera de Abraham. Punto. Nada más que hacer. Tenemos que preguntarnos siempre, ¿quiénes están caminando con nosotros? ¿Quiénes están caminando con nosotros? ¿No será que a lo mejor hay alguien que está con nosotros, que tiene comunión con nosotros, que no va para el mismo lado al cual Dios nos dirige? Eso es importantísimo. La única excepción para no salir corriendo, para no hacer esto, ¿cuál sería, creen ustedes? ¿Qué excepción nos dice Dios? Que hay que mantenerse con esa comunión, ¿verdad? Porque si yo tengo un mal amigo, me separo, nada que hacer. Si estoy en una mala iglesia, salgo de ahí. Pero ¿dónde Dios dice? No, ¿dónde no tengo que salir corriendo? Si yo estoy descubriendo que estoy en una mala compañía, ¿En el matrimonio? en el matrimonio, justamente. No nos autoriza Dios a divorciarnos o a separarnos en el caso que alguien se convierta y su cónyuge no es creyente, no nos autoriza Dios a divorciarnos. La Biblia es enfática en el Nuevo Testamento, ahí en 1 Corintios capítulo 7, que si insiste el otro cónyuge que no es creyente a vivir con la persona, no se separe, porque va a ser santo al cónyuge incrédulo. A lo que se refiere es que está en posibilidades de que pueda convertirse. La salvación no es como la nacionalidad, ¿verdad que sí? No, no, no es así. Pero todos creo que entiendan el pasaje. Lo mismo por los hijos, entonces, al contrario, la Biblia manda que era el peor caso. Hermano, no es tan grave tener una esposa inconversa. Lo que es grave es tener un esposo inconverso. Eso sí que es grave. Y en ese caso, Pedro le dice a las mujeres, en capítulo 3 de su primera carta, de que por su conducta casta y respetuosa van a ganar al incrédulo. Y ahí hay una frase clave, sin palabra. Y ahí lo que está diciendo, obviamente, sin sermonearlo, sin bibliazos no, 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 con una conducta casta y respetuosa. Hermanos, eso es lo más difícil. Eso sí que es difícil.
no ganarlo, ¿sí? Eso, sabemos que eso es imposible, pero es un milagro del Señor, me refiero. Pero es difícil es mantenerse en una conducta así, en esa situación. Eso sí es difícil, ¿ya? Pero en cualquier otro caso, Dios nos manda a estar sin estos lastres que nos van a evitar cumplir la voluntad del Señor. Es importantísimo, ¿ya? Así que el Señor nos ayude siempre a tener en mente qué quiere Dios para mí. Segundo, ¿hay alguna persona que me está acompañando, que me está evitando alcanzar este propósito de Dios? Yo tengo que separarme. Y cuando digo separarme, me refiero a que esa persona no influye en mí, que sus problemas no los arrastre yo. Esa es la gran cosa. No estoy, la Biblia no nos manda a separarnos del mundo, no nos manda a salir del mundo. Lo que sí nos manda es a que nosotros no estemos poniendo a alguien encima de lo que Dios nos ha mandado a nosotros. Que no haya obstáculos para obedecer al Señor. Eso sí nos manda el Señor. Y ahí tenemos que cortar cuando es necesario. Por supuesto que si hay alguien que está enamorado o enamorada, no sé, en la iglesia, hijo, hija, que está con esta situación, y esta persona se da cuenta que la persona que tiene a su lado, que se va a casar, que van a pasar por el resto de su vida, le aleja de Dios, Dios nunca va a hacer eso. Nunca va a llevar a un creyente a esa situación. Ese no es Dios. Bien. Número tres, la inteligencia de Abraham. Yo no quise poner aquí sabiduría a propósito. La palabra es sabiduría. Pero quise poner inteligencia porque quise aterrizarlo un poquito. A veces se habla de sabiduría en términos muy elevados, como que sabiduría fuera algo realmente solamente espiritual. No, no, no. Sabiduría es algo práctico, es algo básico, es algo terrenal. Me refiero que tiene aplicación. En este caso, por eso puse inteligencia. Abraham fue inteligente. Y miren lo que pasó. Miren lo que pasó con Abraham. Le dijo a Abraham, versículo 8, no haya ahora altercado entre nosotros, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Mire la proposición. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. ¿Ven la inteligencia acá de Abraham? ¿En qué sentido? ¿Qué puede ser aquí lo destacable para realmente decir, este hombre es inteligente? Tal vez la inteligencia de él es una inteligencia que se la dio la madurez, ¿no? Sin duda. Eh, ¿Cierto? Él está dispuesto a ceder, ¿cierto? Lot es el que elige. Exacto. Él va a ir donde Lot no vaya, ¿sí? No importa dónde lo que elija Lot, él va a seguir, va primero a darle la preferencia a Lot. Exacto. Eso también habla de humildad, también habla como de el ceder el derecho a otro, Ajá. habla también de madurez, de humildad. Creo yo que eso puede ser. Ahora, en ese sentido, miren la tierra. Mm, Miren la tierra. Por si acaso, cuando Abraham le dice a Lot, estaban por acá. mm, No, bueno, más arriba, pero estaban por acá. Estaban por acá y todo este sector que aparece acá no estaba de azul. Era un hermoso valle. mm. Y la cosa era que si uno iba para allá, el otro iba al lado opuesto. Prácticamente Abraham le dijo esto a Lot mirando ese valle. ¿Qué ve Abraham? Hermano Martín, ¿va a decir algo? ¿Qué ve Abraham? Ah, sí, No, no. adelante. No, no, o sea, estaba pensando, o sea, lo que usted estaba diciendo antes de que
o sea, cuando tenemos la capacidad de darnos cuenta de que alguien está frenando el propósito. Eh, Creo que, o sea, entiendo que a lo mejor Abraham puede haber, al haber altercados entre los pastores y demás, y él venir siguiendo una directiva de Dios, puede haber percibido eso, de que eso no era, o sea, no era beneficioso para el plan de Dios o para tener una correcta comunión con Dios y con su familiar también, con su sobrino. Por eso decide de la separación, ¿no es cierto? O sea, viendo hacia un futuro de que haya paz, que haya un mejor, unas mejores condiciones para llevar adelante el propósito de Dios. Además de confiar en la promesa que Dios le había hecho, que él lo iba a bendecir. Sí, exactamente. Ahora, en ese sentido, el altercado simplemente manifiesta que Dios está haciendo algo, porque Abraham ya sabe a esta altura, ya sabe. Abraham conoció a Lot en Ur de los Caldeos, pero ahora Abraham conoció a Lot en el peregrinaje, y esa es la diferencia. Y Abraham seguro se da cuenta, esto tenía que haber sido siempre como Dios dijo. Cuando Abraham salió con su papá y su papá se quedó en Harán, Abraham piensa y dice, esto tenía que haber sido del principio, yo solo. Y ahora Abraham dice, esto tenía que haber sido al principio yo solo. Y el punto es que él sabe lo que su sobrino está buscando. Él sabe que su sobrino no ama a Dios como él mismo. No va a obedecer a Dios, no va a seguir a Dios. Estoy seguro, por lo que viene a continuación, que Lot tenía sus ojos puestos en Egipto. Y él sabe que Lot va a ser la peor elección. Él sabe, al punto que entiende que los propósitos de Lot, hermano, y por si acaso, esto se mantiene, nunca cambió, nunca cambió. Esto es solo el principio del desastre de Lot. ¿Dónde está el principio del desastre de Lot? En sus ojos puestos en Egipto. Y él ve eso hacia el futuro. Por lo tanto, sabe que el corazón de Lot está inclinado a algo diferente a lo de Abraham. ¿Ya? Que para Abraham, las riquezas son un medio provisto por Dios para alcanzar un fin, que es Dios mismo. En cambio, para Lot son el fin. Eso lo sabe Abraham. Entonces, por eso les digo, Abraham fue muy inteligente. Se la dejó ahí. Se la dejó ahí. Sabía que sus corazones estaban tan apartados que lo que Lot eligiera, Abraham tenía que elegir lo contrario. Y por eso les digo, hermanos, la vida requiere inteligencia. Mire, a ver, un proverbio. Vamos a Proverbios capítulo 24, por favor. Creo que es el 24. 24, 4. ¿Quién lo lee, por favor? Lo leo. ¿Sí? Y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Ah, ya. Y el 23 también, por favor. 23 y 24, ahora sí. Ah, pero el capítulo 24. Sí, perdón, el 3 y 4. Ah, perdón, ya. Con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Gracias. Cuando la palabra está hablando ahí que con sabiduría se edificará la casa, que los graneros con ciencia, con la ciencia, se llenarán, etcétera. Es literal. Es literal, hermanos, para construir, para levantar, para prosperar, necesitamos sabiduría. Y eso es inteligencia. Tenemos que saber qué decisiones tomar, dónde trabajar, dónde no trabajar. Tenemos que aprender a ver parámetros que Dios está estableciéndonos para nosotros poder tomar esas decisiones y ser prosperados. El texto de Proverbios es literal. Para nosotros prosperar, que es en el caso del varón, es
su función de proveedor, la Biblia, como lo plantea, tiene que el varón tener eso en mente. Es con inteligencia, no es a donde sea nomás. Hermano, o sea, estamos en un tiempo tan difícil en ese sentido. Por eso la familia está totalmente en crisis, porque no hay inteligencia para tomar decisiones. Yo lo he visto así, al punto, hermanos, miren, hay, he visto gente que toma arriendos, por ejemplo, decisiones de arrendar casas en cierto lugar porque simplemente es bonito vivir ahí para tener un tiempo de recreación familiar, de hacer un asado, de invitar a los amigos, invitar a la familia, y ese es el parámetro que toman para tomar ese arriendo, pero después se dan cuenta que tienen que cargar con una tremenda cruz porque era lejos de todo el mundo, no hay locomoción, no hay forma de trasladarse, y el único auto familiar no alcanza, y es una cruz. Entonces, hermano, ¿qué parámetros usamos para tomar las decisiones del Señor? La inteligencia que el Señor nos tiene que dar al pasar tiempo con Dios, vamos adquiriendo inteligencia. ¿Me va a decir algo, hermano Martín? Pensé que iba a decir algo. Ya. Entonces, la parte 3, Dios expone. Y aquí esto es hermoso, hermano, porque Dios mismo revela los corazones. Y Dios expone la inclinación material de Lot. Esto es grave, hermano, esto es grave. Así nos expone Dios. ¿Cuántas veces nosotros no somos los Abraham, somos los Lot de la historia? Que en cualquier cosa, en cualquier decisión, en cualquier cosa que nosotros hacemos pública, se expone a veces nuestro corazón. Por si acaso, quiero aclarar antes algo. Dios no está en contra del dinero, de las riquezas, no, por supuesto que no. El problema es el amor al dinero. El problema es ver las riquezas no como un medio para alcanzar los propósitos de Dios, sino como el fin en sí mismo. ¿Ya? Y por favor, ¿quién puede leer los versículos 10 al 13? Adelante. ¿Sí? De Génesis Sí. 13, pastor. Ah. ¿Lo quiere leer usted, Martín? Hermano Martín. No, 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 yo preguntaba los versículos 10 al Ah, 13 de Sí, si de seguimos en Génesis Génesis 13. 13. Bueno, adelante, hermano Martín. 10. y alzó Lot sus ojos y vi. Oh, Hay un desfase. Ya, hermana Marisa, chuta, ya había perdón. empezado. Adelante, no hay Ah, problema. ok. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Muchas gracias. Entonces, lo primero que tenemos que destacar, este es un tema que está en toda la Biblia, mis hermanos, los ojos. Por supuesto que en ninguna parte, cuando se habla en este contexto, en ninguna parte se refiere a la visión literal. En toda la Biblia, cuando se plantea de esta manera, se plantea como el punto de vista, ¿verdad? Se plantea como los apetitos, dónde pongo los ojos. No se refiere a la vista literal, es un sentido figurado. La misma expresión lo dice, alzó sus ojos, en el sentido que los ojos de Lot estaban buscando ciertas cosas. Y dice que alzó sus ojos y vio toda la llanura del Jordán. En el plano que nosotros tenemos, el mapita que nosotros tenemos acá, es eso. Lot vio todo eso porque se veía todo, todo eso se veía, toda esa llanura. Y esa es la clave de este sector cananeo, que si alguien vivía acá, la tenía fácil en cuanto a la agricultura. Pero si alguien vivía por acá arriba, bueno, aquí se ve pura montaña, pero en realidad aquí también había agricultura, solamente que ya tenía que depender de la lluvia. Es muy diferente.
No sé si alguien tiene el conocimiento de los distintos sistemas de riego. Por ejemplo, yo vivo acá en la región de los lagos. Acá, todos los riegos, todo lo que se tenga que regar, todo es lluvia. Nadie riega por irrigación, por irrigación de los ríos, canales, nadie es así. Pero donde yo nací es en la región del Maule, la séptima región. Allá todo es por canalizar el agua, como en Egipto. Ambos, los que me están escuchando, conocen los dos sistemas a los que hago referencia. Exacto. Entonces, esa era la gran diferencia de la zona fértil con la zona menos privilegiada en ese sentido. Dependía de la lluvia. Entonces, los ojos de Lot se fueron directamente para allá, ¿verdad? Y dice la Biblia que dice que toda ella era de riego. Eso es lo que pensó Lot, como el huerto de Jehová. Él siempre tenía en mente esa historia, seguramente que se contaba todavía, de cómo era el huerto de Jehová, del Edén, y dice ahí también, como la tierra de Egipto en dirección de Zoar. Lot venía de Ur de los Caldeos, una de las civilizaciones más ricas de la antigüedad, que se hizo rica en base a la agricultura de esta manera, regando con el pie, como dice Deuteronomio. El Señor les dice al pueblo de Israel que la tierra de Canaán no es como la tierra de Egipto, donde regabas con tu pie. Significa que ahí estaban con la pala, ¿verdad? Canalizando el agua para regar. Tenían el agua asegurada. Así no lloviera nunca. ¿Por qué? Porque ¿de dónde venía el agua del Nilo? De más al sur. Y ahí sí llovía. Ahí sí llovía. El río Nilo se origina en un lago que se llama Victoria. Y de ahí vienen las aguas para la parte baja, el norte de África. Entonces el río siempre viene con agua, si está en pleno desierto. Lo mismo en el río Éufrates, en el río Tigris, en la parte de Mesopotamia. De hecho, esa región se llama Mesopotamia. Literalmente significa entre aguas, entre ríos. Entonces, ahí están las dos civilizaciones más ricas de la antigüedad en torno a a la agricultura. Y eso es lo que estaba acostumbrado Lot. Por eso a Lot no le gustaban las montañas. Cuando elige dónde quedarse, dice, pero es que yo qué voy a hacer en las montañas, y yo quiero prosperar. Ahora, la agricultura tenía otra connotación, sedentarismo. ¿Lo recuerdan cuando uno estudia historia en el colegio? Dice la historia que el hombre era nómade hasta que encontró la agricultura, porque había que sembrar y había que esperar unos meses la cosecha, y eso propició que se formaran ciudades y se quedaran en un mismo lugar. Entonces, este Lot no le gusta el nómade, no le gusta ser nómade, no le gusta que Dios le diga un día a Abraham que se vaya para allá, que se vaya para acá, no está de acuerdo con eso. Seguramente tuvo que adaptar su economía a una economía nómade porque se iba con su tío, que andaba siguiendo a Dios, y por fin ve la oportunidad de volver a lo que siempre le ha gustado, que es lo mismo que hacía Ur de los Caldeos, estar en una ciudad. No digo que Lot va a ser agricultor, quizás al principio es así, pero después lo vemos en el capítulo 19 viviendo dentro de la ciudad, siendo seguramente un empresario exitoso en lo que fuera, pero ahí están los ojos de Lot. Increíble, increíble, ¿no? Él buscaba el materialismo, porque ese era su fin. Sí, hermano Martín. Sí, me recordaba una prédica que escuché una vez donde un pastor tocó un punto que yo nunca lo había visto de esa manera. Y cuando Abraham le da a Lot la oportunidad de elegir la tierra, como usted estaba diciendo, Lot en su mirada materialista eligió la mejor parte. Exacto. Pero después cuando se va a él, Dios le dice a Abraham, mira la tierra que tenés a tu alrededor y te la voy a dar toda. Y eso incluía la tierra que Lot también había elegido. Ajá. Eh, y yo nunca lo había tenido en cuenta de esa manera. O sea, Abraham veía con otros ojos y por eso la bendición de Dios era completa y también Dios se fundamentaba en el pacto que él le había hecho, que lo iba a bendecir y que le iba a dar esa tierra. Y eso incluía la tierra que Lot había mirado también. Bueno, bueno, casi, ¿ah? Casi, porque vamos a ver el próximo capítulo que eso después se inunda. Pero sí, era parte de los límites. ¿Ya? O sea, eh, como dice, ojo con eso, ¿ah? Miren,
Versículo 10, alzó sus ojos, ¿verdad? Vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Tanto fue el pecado de Claro, esa zona que Dios lo inundó. Ese es un valle claro, actualmente en el capítulo 13. En el capítulo 14 sigue siendo un valle, pero después en el futuro eso va a ser mar, comido por el mar. Lo que sí obviamente pertenecía a la tierra de Canaán. O sea, Abraham es dueño de todo, pero esa tierra en puntual claro, obviamente yo está lo con que una quería decir maldición. era, Sí, lo que quería diferenciar era, digo, la mirada, o sea, cuando Dios tiene algo para nuestra vida, más allá de que el otro lo miró con ojos materialistas y se lo quiso quedar, esa bendición o ese lugar, digamos, era para el que lo miró con los ojos más de acuerdo al propósito de Dios, como en el caso de Abraham. eso dice la Biblia. Sí, le quita el impío y la Biblia dice que el justo le dará lo que Dios le quite a los impíos. O sea, es real. Si Lot se hubiera sometido a su tío, si es que existía esa posibilidad, heredar con él hubiera estado mucho más bendecido que lo que hizo, mucho más bendecido. Si es que buscaba plata, Dios le iba a dar mucho más. Porque recordemos que de Sodoma él salió sin nada. ¿Se acuerdan de eso? Lo vamos a ver cuando lleguemos ahí. Cuando sale de Sodoma, cuando Dios iba a destruir la ciudad, Claro. no le permite Dios tomar absolutamente nada. Y su esposa, por tomar algo, por aferrarse a lo que dejó, miró hacia atrás. Entonces, Lot se va a quedar sin nada. Está buscándolo todo. Quiere ganarlo todo, pero lo va a perder todo. Y hermanos, a eso voy. Número uno dice en la parte azul, afinar nuestra vista espiritual. ¿Sabe lo que hay de sobra en las iglesias? Creyentes al estilo Lot. Cuando lleguemos a estudiar su caso en capítulo 19, ay, ay, ay. Esa es la vida de los creyentes hoy en día, hermanos. Creyentes con, igual que Lot, pierden su matrimonio, pierden su economía, pierden su familia por no obedecer al Señor. ¿Ya? Nuestra vista espiritual debe afinarse con los parámetros divinos. Les pongo un ejemplo de cómo nosotros tenemos que tomar decisiones. Por ejemplo, cualquier decisión difícil, normalmente las continuas decisiones difíciles son las económicas. ¿Dónde voy a trabajar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Voy a ahorrar? ¿No ahorro? O quiero hacer esto, necesito un crédito en el banco, necesito... Hay gente que acude hasta prestamistas. Yo estuve predicando en otros lugares y un mensaje muy fuerte respecto a estos temas y me instruyeron un poquito mejor de cómo era la manera de solucionar los problemas económicos. Y eran con prestamistas, imagínense, prestamistas que te siguen para matarte. O sea, a ese nivel hemos llegado los creyentes. ¿Y cómo se toman estas decisiones? Siempre cuando nosotros tenemos ansiedad, la Biblia dice, dos versículos. En 1 de Pedro capítulo 5 dice claramente, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Y dice ahí, ¿cómo lo hacemos? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Eso dice Pedro. Toda, echando toda. ¿Y qué significa eso? Orar hasta la última gota. Alguien por ahí, no sé de dónde sacan estas cosas, pero dice que hay una vez nomás que decirle a Dios, pero no, 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 no. ¿Cuántas veces tengo que orar? Las necesarias. No oro para informarle a Dios. Oro para que mi ansiedad disminuya. Oro para ver con claridad, porque si yo tengo la ansiedad acá, voy a hacer lo primero que se me viene a la mano. Y normalmente esa es la peor decisión. Entonces, basados en la ansiedad, ¿cuántas decisiones malas hemos tomado? Porque está la ansiedad acá. ¿Qué hago en la oración? Oro al Señor para estar tranquilo. Oro hasta que mi conciencia, mi mente esté tranquila y decir, Señor, que sea, lo que tú quieras. Yo estoy bien porque ya sé que tú estás conmigo y ya estoy fortalecido en el Señor.
Y en la medida de que esa oración se vaya dando, nuestros ojos van a estar con claridad para ver los parámetros que no voy a negociar, que yo no voy a negociar. ¿Qué dice Filipenses 4? Es exactamente lo mismo. La Biblia dice que sean conocidas delante de Dios nuestras peticiones en toda oración y ruego, ¿verdad? Por nada dice estéis afanosos, por nada estéis afanosos. Y eso es lo que lamentablemente los creyentes viven cada día, afanados hasta arriba. Lamentablemente las decisiones de la mayoría de los creyentes son al estilo Lot. Aquí está, esto es lo que necesito, pero ¿en base a qué? Basados en su afán. Cuando uno está sin afanes, está tranquilo en ese momento raya la cancha. Ahí dice, esto es innegociable, esto es innegociable, esto es innegociable. ¿Se entiende? Por ejemplo, estoy viendo, no sé, voy a cambiarme a una ciudad y voy a ver para prosperar ahí. Hagamos cuenta que eso es lo que Dios quiere para mí. Ya lo sé. Y ahí en esa ciudad tengo que encontrar trabajo, tengo que encontrar la iglesia, tengo que encontrar la casa. Entonces yo pienso, la variable principal del varón para tomar esa decisión con la familia, con la esposa, es dónde va a estar el trabajo. Eso es lo principal. Sabemos que hay una iglesia. Y ya, eso ya se tomó esa decisión. Sabemos que en esa ciudad hay una iglesia. Si no hay una iglesia ahí, no podemos ir allí. La Biblia es clarísima en ese caso, en ese sentido. Entonces, si esa decisión de irse a otro lugar implica no ir más a la iglesia, eso ya no es Dios el que me está llevando por esa parte. Pero entendiendo que la iglesia está ahí, tengo que ver dónde voy a trabajar. Bueno, en un lugar que me permita ir a la iglesia. Y esos parámetros los decido cuando estoy viendo claramente. ¿Y dónde voy a vivir? Bueno, en un lugar donde quede todo cerca, si es que esa es la posibilidad. No me voy a ir a 15, 20 kilómetros, porque eso me va a significar que a lo mejor no voy a poder estar en la iglesia. O me va a significar que el traslado del trabajo va a ser un gasto que me va a mermar todo el sueldo, etcétera. Pero esos parámetros, ¿dónde los fijo? Los fijo cuando yo estoy ya bien con el Señor, cuando la ansiedad bajó y ahí fijo parámetros inamovibles. Y ahí voy viendo si Dios me abre las puertas o no. ¿Se dan cuenta? Es la manera de tomar decisiones, pero lamentablemente la mayoría de los creyentes, su vista espiritual está nefasta. Y es la razón de por qué estamos como estamos en las iglesias. Los presupuestos de la familia están comprometidos en cuotas que hay que pagar por las vacaciones del año pasado y este año tengo que salir de nuevo de vacaciones, quizás me voy a ir a un crucero en Europa porque todo el mundo se va a un crucero en Europa y como yo no voy a ir a un crucero en Europa porque... Y así, lamentablemente, el materialismo ha inundado el corazón de los creyentes hoy en día y por eso tampoco hay plata para misiones, etcétera. La Biblia dice que las iglesias tienen que sustentar a los pastores, pero hoy día los pastores tienen que trabajar porque en la iglesia no hay, y así, por falta de buenas decisiones. Otro, otro punto que tenemos que ver, el número 2, la Biblia dice, ¿alguien quiere decir algo? Muy bien. La Biblia dice, versículo 12, Abraham acampó. ¿Se dan cuenta? En tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Dan ganas de hacer un minuto de silencio por este texto. Fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Pobre Lot. No sabe lo que se está metiendo. No sabe. No sé si ya se sabía, probablemente sí, que estas ciudades eran pecaminosas y no le importó. Pero aunque no se haya sabido, su visión materialista lo guió a la boca del lobo, donde no tenía que entrar. Abraham, por supuesto que las tiendas de Abraham siempre han significado lo mismo. Vamos a Hebreos capítulo 11, por favor. Hay un texto importantísimo al cual echar mano ahí, que nos explica esta situación con lujo de detalles, usando la misma palabra. Y miren lo que dice. Capítulo 11 ¿de qué libro, pastor? Del libro de los Hebreos, carta a los Hebreos, versículo
9 dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas, con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Por si acaso, un dato, cuando nació Jacob, Abraham todavía existía, ¿ya? A sus 175 años que murió, Jacob ya tenía 15 años. Así que lo que está diciendo que Abraham moró con Isaac y Jacob no es simplemente algo, un decir. No, 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 esto literalmente fue así. Cuando Isaac tuvo sus hijos, Jacob y Esaú, Abraham todavía vivía. ¿Ya? Entonces, el tema es que estos tres, dice que son coherederos de la misma promesa. Versículo 10 porque esperaba la ciudad. ¿A dónde se fue Lot? A la ciudad. Esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios, etcétera. Entonces, no es menor este dato que Abraham estaba en tiendas. ¿Qué simbolizan en este caso? No simbolizan, sino que ¿qué nos enseñan las tiendas de Abraham? Es que estaba dispuesto y disponible. Esas son dos cosas diferentes que tienen que combinarse. Un asunto es estar dispuesto. Ya, yo estoy dispuesto, pero a lo mejor no puedo ahora porque estoy en algo, pero tengo que estar dispuesto y disponible. Y eso es Abraham. A donde Dios quiere, ahí está. Ahí está. Abraham lo llamaba, heme aquí, Señor, ¿qué quieres que haga? Listo, ya, lo hacía. Ese es Abraham. Si podemos resumir en una palabra, la vida de Abraham es obediencia. ¿Cuántos creyentes hoy día realmente están dispuestos y disponibles para lo que Dios quiera? Es lamentablemente la minoría. Y esa es la razón de por qué nuestras vidas no han sido lo que Dios quiere que seamos. Esa es la razón por qué comparamos nosotros la iglesia de hoy con las iglesias del Nuevo Testamento. Son diferentes, diferentes. ¿Ya? Bien, Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra. Eso estaba en el plan de Dios. Abraham no lo sabía. Lot no lo sabía. Probablemente sabían que eran ciudades pecaminosas, pero lo que no sabían es que Dios iba a destruirlas. Abraham se enteró que Dios iba a destruir Sodoma años después, cuando ya van a ser Isaac. Aquí estamos en los 75 años de Abraham más o menos. 25 años después, Abraham se entera que va a ser destruida Sodoma y Gomorra. Cuando ya está por nacer Isaac, en el capítulo 18. Cuando Dios llega y le dice, Sara, vas a tener un hijo, ahí, recién ahí. Van a pasar todavía 25 años. O sea, las consecuencias de la decisión de Lot se van a tomar todavía 25 años, hermano. ¿Se dan cuenta? Por eso, miren el punto 3 de la línea azul. Esto es clásico en la vida de los creyentes hoy en día. Construyen y siembran en el lugar equivocado. ¿Qué van a sacar de ahí? Nada, nada. No están construyendo para Dios. No están sembrando para Dios. Están trabajando, sí. Están en proyectos, sí, pero no son para Dios. Todo lo que Lot va a construir en estos 25 años se fumó, se fumó. Lo único que Lot va a sacar de ahí va a ser dos hijas impías que van a cometer el peor de los pecados y van a ser los dos pueblos enemigos de Israel en el futuro. Ahí está, el aporte de Lot al plan de Dios. Impresionante, ¿no? Cuidado con construir y sembrar en el lugar que Dios no está de acuerdo. Se llama desobediencia y no obtiene ningún fruto bueno. Fruto malo sí, bueno no. Pasamos ya a, ojo, este es, recuerden el corte de relieve de Israel. Eh, Sodoma está aquí, en esta parte baja, que está, digamos, todo lo que
Todo lo que se destruye acá es el terreno que el mar va a avanzar. Ya el Señor va a lanzar ese fuego, va a quedar ahí un cráter terrible, que todo eso después va a avanzar el mar y va a llenar todo ese lugar. No estoy dando esta información con datos arqueológicos, ¿ah? Ojo, estos son datos bíblicos. Lo vamos a ver en la próxima clase en el capítulo 14. Abraham se encuentra acá arriba, él va a vivir acá. Y de acá va a estar observando continuamente a su sobrino Lot por 25 años. De hecho, cuando Dios le dice que va a destruir Sodoma, está aquí, arriba. Abraham está aquí, por aquí más o menos, y está mirando cómo va a ser destruida esa ciudad. La destrucción de Sodoma, sin duda que Abraham la contempló. De alguna manera, tenía visión continua hacia ese lugar. Entonces, ¿qué nos enseña esto, hermano? Vamos, lamentablemente, a presenciar el desastre de los desobedientes, o peor, los obedientes van a presenciar nuestro desastre. Esto es público, siempre. Con Dios no se juega. Desobedecer al Señor implica que nuestra ruina va a ser conocida. ¿Se entiende esa parte? Desobedecer al Señor implica que nuestra ruina va a ser conocida. Cuando Dios le dice a Israel van a hacer el refrán, eso también se aplica a nosotros. ¿Sabe lo que es un refrán, verdad? Significa que van a decir, en cualquier casa, van a decir, estás actuando igual que el pastor Freddy. Mira lo que le pasó. Eso van a decir de nosotros. La gente va a pensar, yo no voy a ser como el pastor Freddy, por lo que hizo. En los mensajes de las iglesias se van a predicar nuestros ejemplos, porque va a ser una ruina conocida. Como hoy día nosotros estamos hablando de Lot, así mismo va a ser, si somos los desobedientes de la historia. O bien, si somos los obedientes, vamos a contemplar y tener a nuestra disposición montones de experiencias para contar de los que han desobedecido ante nuestros ojos y hemos visto su caída, su ruina. Ya no significa que nosotros vamos a ponernos por encima de ellos, sino que es la diferencia que hace Dios entre los que obedecen y los que no. Increíble, ¿no? Avanzamos. Eso era justamente lo que quería poner en la palestra, si era literal o figurativo, el hecho de que Sodoma está bajito. Es literal, ojo con eso, es literal. No tenemos que tomar solamente que todo esto es espiritual, que Abraham está arriba, Lot está abajo espiritualmente. No, señor, no tiene nada que ver con eso. Pero literalmente Abraham miraba a Lot hacia abajo. Eso es lo que quiero poner aquí. ¿Ya? El mismo texto nos hace entender que esto es literal, porque ya que Sodoma estaba abajo, un segundo que se me va a descargar el computador, ya que Sodoma estaba bajito, entonces Abraham tenía esa visión y justamente vio a Sodoma destruirse, estar destruida. Deme un momento, por favor. Muy bien. Avanzamos entonces a la última parte y esta es la guinda de la torta. Decía al principio de la clase que no nos está contando el Señor la historia de Lot, no nos está contando el Señor la historia de la pelea de Abraham y Lot o de los pastores de Abraham y de Lot. El foco de todo esto es Abraham. Abraham viene de Egipto, viene de una caída fea de fe, de una desobediencia vergonzosa, ¿verdad? Donde su fe no le alcanzó, pasó lo que pasó, casi pierde a su esposa. Increíble lo que ocurrió. Y ahora Dios tiene que afirmar el corazón de Abraham, de reafirmar su fe. Abraham, esta es la tierra. No se te olvide, Abraham, yo te prometí, esta es la tierra.
Y él tiene que decir, sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor, perdóname, aquí estoy, mi fe, ya no me quedan dudas, está en la tierra, no me voy a ir de aquí. Y esto es el objetivo de todo esto del capítulo 3 es ese. No nos quiere decir Dios acerca de Lot, porque Lot en la historia está en función del propósito con Abraham. Ya Lot es un personaje secundario en esta historia. El personaje principal es Abraham. Por eso aquí dice en Génesis 13, 14 y 18 que el corazón de Abraham es fortalecido por Dios. Y dice, y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás, ¿verdad? Que estaba en las montañas, mira hacia el norte y el sur y el oriente, donde se veía Sodoma, y al occidente, porque toda la tierra que ves, como decía mi hermano Martín, la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Todo esto ya es tuyo. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra, a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Por eso las tiendas. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Vamos a ir viendo esta parte. La Biblia dice aquí que Abraham alzó sus ojos porque Dios se lo dijo, ¿verdad? Detalle no menor. Alza ahora tus ojos. Qué bendición, hermano. Qué bendición cuando Dios me dice, ahora alza tus ojos. Los ojos de Abraham estaban, voy a poner un poquito espiritualizador, mirando hacia abajo en ese sentido, hacia los pies de Cristo, ¿verdad? Yo sé que es una figura de dicción, pero el hecho que Dios le diga, alza tus ojos ahora, nos habla de la humillación de Abraham a Dios, que él hacía lo que Dios decía. Es importantísimo. Por eso parte de afinar nuestra vista espiritual tiene que ver con, hermanos, la humillación. De nuevo, hermanos, adoración, adoración, adoración. Lo más importante es reconocer que Dios está arriba, yo estoy abajo, que Él sabe, yo no, que lo que Él dice es correcto, lo que yo digo, así yo esté viendo lo contrario. ¿Verdad? Pero si la Biblia me lo muestra, si Dios me muestra ese parámetro, eso tengo que seguir. Por eso al final dice, y edificó allí altar a Jehová. Termina el capítulo con Abraham adorando a Dios, con rectificando su función de siervo. Y eso es parte de afinar nuestra vista espiritual. Hermanos, si nosotros vamos a la iglesia y cantamos, yo te sirvo porque te amo, tú me has dado vida a mí, cuando hacemos las cosas a nuestro antojo, es pura farsa. ¿Ya? Entonces, número dos, la tierra menos atractiva era la tierra del pacto, significaba que donde tenía que estar Abraham en ese momento. Esas las montañas, ahí donde tenía que quedarse. Lot eligió el valle, Abraham le quedó la parte más fea, pero era la parte donde Dios le iba a bendecir. Y ahí dice el número dos que la voluntad de Dios siempre será lo mejor. Hermano, eso es ley. Siempre donde Dios me lleve va a ser lo mejor. Imagínense Lot, de nuevo, hermanos. Lot tiene 25 años solamente en adelante. Esos 25 años es todo lo que va a tener. Pero pregunta, ¿cómo vivía Lot? ¿No acabamos de leer un texto que dice que afligía su alma todos los días? ¿Se acuerdan? En capítulo 2 de Segunda de Pedro, y este justo dice que moraba entre ellos, afligía todos los días su alma justa por la nefanda conducta de los malvados. ¿No dice acaso Pedro eso? ¿Cómo vivía Lot? ¿Enriquecido? Yo creo que sí. ¿Le resultó su negocio? Pero abrumado, dice la palabra, abrumado. Y así es la persona que anda en desobediencia. No es feliz. Su matrimonio no es feliz. Su casa no es feliz. Su economía, si bien puede estar con tantas cosas, yendo para allá, pero le produce puro tropiezo. Apaga la luz cada día con ese pesar en su corazón. En cambio, el obediente siempre está bien. Está sirviendo al Señor, está amando al Señor. Se deleita en el Señor. Esa es la diferencia. La voluntad de Dios siempre será lo mejor. Y el corazón de Abraham necesitaba ser reafirmado. Y Dios hace eso. Cuando le dice, porque ¿por qué le dice Dios esto? ¿Que acaso ya no se lo había dicho?
Por supuesto que Dios necesita afirmar el corazón de Abraham y le dice, alza ahora tus ojos y mira. Dice, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Empieza a decirle lo mismo. Y el corazón de Abraham se afirma nuevamente, porque insisto, toda esta historia no tiene que ver con Lot, tiene que ver con Abraham afirmando su fe. Lo que va a pasar en el capítulo siguiente va a seguir afirmando la fe de Abraham, porque vamos a llegar al capítulo 15, donde Abraham se le va a someter a la prueba de fuego. 13 y 14 es para afirmar el corazón de Abraham. Muy bien. ¿Alguna consulta, alguna acotación? Ya estamos terminando. Hermano. Eh, recordaba, o sea, como hilvanando todo lo que vino hablando usted durante la clase, el tema de la prosperidad, Ujú. que usted hablaba de sembrar en la forma correcta, en el lugar correcto y con la visión correcta. Y me remitía a ese versículo que dice, no recuerdo la cita bíblica, pero decía que va a prosperar así como prospere tu alma. Ajá. Está en Juan, en segunda de Juan, en tercera de Juan, un segundo. Sí, Dice, versículo 2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. amén. Bueno, esa es la voluntad del Señor. Sí, Y bueno, y pasa lo que por ahí estaba diciendo usted, que por ahí nosotros desenfocamos nuestra vista espiritual y ponemos la vista en el lugar incorrecto o sembramos o construimos en el lugar incorrecto. Y bueno, y ahí es donde la prosperidad engañosa, que a veces ocurre que económicamente podemos lograr algún bien más, pero terminamos como Lot ahí, abrumado con otro tipo de problemas sin poder disfrutar de esos bienes que se lograron por el camino incorrecto. Y el sí, punto hermano. 2 que estaba ahí recién en la última pantalla, que Ujú. decía algo de la prosperidad atractiva, como decía, Un momento. la pantalla que estaba compartida recién, el punto 2. Ah, vamos, un segundo, hermano. Ahí sí. Ahí está, la tierra menos atractiva era la tierra del pacto. A veces ocurre que como el camino ancho y el camino estrecho, o sea, el camino ancho es atractivo y es más atractivo que por ahí el otro camino, o sea, si lo miramos con los ojos del mundo, ¿no? O con los ojos, con una visión espiritual equivocada, Sí, el camino ancho siempre va a ser más atractivo. Como dice ahí, la tierra menos atractiva era la del pacto. Eh, pero bueno, o sea, uniendo todo esto que vengo diciendo es eso, ¿no? O sea, esa visión acertada en lo espiritual y el sembrar en el lugar correcto, esa prosperidad de tu alma que habla en la tercera de Juan ahí, que dice, ajá, así como prospera tu alma, implica que esa alma prosperó porque ya alcanzó una madurez espiritual y una visión correcta y exacto. una posición correcta con respecto a Dios. Eh, entonces, o sea, cuando no estamos así, que no prosperó el alma en esa manera, se produce todo lo otro que vengo diciendo, que no es más atractivo el otro camino, que sembramos y miramos en lugares equivocados, y bueno, y ahí viene la debacle. Sí, hermano, porque esa bendición del Señor es Exacto. fruto de una Y es su causa voluntad. que es la prosperidad del alma. Y mencionaste tú, ahí puse en el chat un texto importantísimo que es el concepto bíblico de esto, se llama la prosperidad de los necios. Ya, cuando al desobediente le va mal, eso se llama la prosperidad de los necios. El texto que puse ahí está en contexto de un inconverso, pero cualquier persona que ande en desobediencia al Señor, lo peor que le puede pasar es que le vaya bien, porque va a seguir en eso. Eso le pasó a Lot, ¿ya? Así que, muy bien, gracias. Hermana, ¿alguna opinión o para ya parar la grabación?
Bien, damos gracias al Señor. Nos encontramos entonces en la otra clase. Lean el capítulo 14 porque es un poco difícil. Aparentemente hay un cambio drástico de tema, pero está todo en línea de la fe de Abraham. Así que vamos a orar al Señor. Les invito a orar en este momento. Antes vamos a detener la grabación.